Bienvenidos a esta sesión en la que quiero hablarles sobre el efecto de la recompra en el estado de resultados y sobre el grado de control que tiene la familia en la empresa. Una vez que hemos abordado el impacto de la recompra en el balance general, el apalancamiento y el índice de cobertura de intereses, continuaremos analizando el impacto del estado de resultados pro forma que podemos ver en este slide. Vamos a calcular el efecto en los resultados de 2022 suponiendo que la recompra ya se ha ejecutado. El EBIT, o sea, las ganancias antes de intereses e impuestos, se mantienen sin cambios en 63.95 millones. Otros ingresos se eliminan porque el exceso de efectivo se ha ido, ¿verdad? Entonces, todo lo que teníamos en efectivo y que podría estar, digamos, generando algún tipo de interés, ¿verdad? Ya no lo tenemos. El gasto por interés ahora es de 3.38 millones como calculamos en la sesión anterior y esto arroja un ingreso, ¿verdad?, imponible sobre impuesto de 60.57 millones en comparación con la cifra real de 77.45 millones. Y el ingreso neto, ¿verdad?, cae de 53.63 millones, estamos aquí, ¿verdad?, a 41.94 millones. Ahora el ingreso neto cae debido a la recompra, las ganancias por acción aumentan, ¿verdad? Perdón, aunque el ingreso neto cae debido a la recompra, las ganancias por acción aumentan de 91 centavos que teníamos antes, ¿verdad?, de la recompra a 93 centavos después de la recompra. De manera similar, la recompra aumenta el retorno sobre el capital de electrodomésticos blancos cerca del 18%. Aquí tenemos 18.3%. Este es el nuevo ROE. Y esto está aún por debajo del ROE de la media de los competidores, ¿verdad?, que veíamos en el caso. Pero ahora está más cercana a este promedio, que recordamos era el 19%, y es mucho más alto que el ROE, ¿verdad?, que tiene electrodoméstico blanco antes de la recompra, que era solo del 11%. Pero ¿qué tal si vamos a estimar estos numeritos Excel para que nos hagan más sentido? Bien, ya estamos aquí en Excel y creo que un buen ejercicio es sacar, digamos, el estado de resultados pro forma una vez se hubiera realizado la recompra de acciones. Entonces comencemos en este cuadrito, ¿verdad? Y podemos comparar aquí los valores sin recompra y con recompra, ¿verdad? El EBITDA va a ser exactamente igual en ambos casos. La depreciación va a ser exactamente igual, no tocamos ninguno de los activos fijos, ¿verdad? El EBIT es exactamente igual y luego vienen los cambios, ¿verdad? Por un lado hay unos ingresos que vienen, digamos, del efectivo que tenemos en exceso, probablemente ese efectivo se invertía en depósitos a plazo fijo, en reportos y generaba algún tipo de dinero y esos son esos otros ingresos. Pero en el caso, ¿verdad?, con la recompra van a haber un gasto por interés, porque recordemos que estamos prestando 50 millones. Obviamente hay diferencias en las ganancias antes de impuestos, hay una diferencia en los impuestos y llegamos a ingresos netos diferentes. Este ingreso sin recompra, ¿verdad?, digamos, estado de resultados sin recompra nos lo daba el caso, pero ¿qué tal si calculamos este como ejercicio, ¿verdad? Es un buen ejercicio para que veamos de dónde vienen los números. Entonces, post recompra, el EBIT será exactamente el mismo, ¿verdad? Estos 63.9 millones, más otros ingresos, nada, ¿verdad? Ya no generamos ningún tipo de interés porque perdemos ese efectivo en exceso. Y luego tendríamos un gasto por interés. ¿De dónde vendría este gasto por interés? De los 50 millones, ¿verdad? Como estamos trabajando en miles, sería 50.000 multiplicado por la tasa de interés de 6.75%. Serían esos 3.375 millones. Y digamos, las ganancias, ¿verdad?, antes de impuestos serían los 63 millones del EBIT menos los gastos por interés, serían de 60.5 millones. A eso tenemos que quitarle los impuestos, que estamos trabajando con una tasa impositiva de 30.8% y fracción, ¿verdad? Exactamente es 30.75 y todos esos decimales. Entonces, multiplicaríamos la ganancia imponible por los impuestos y tendríamos impuestos de 18.6 millones, ¿verdad? De ahí vienen esos impuestos. Nuestros ingresos netos serían de 60 millones antes de impuestos, menos los 18 millones de impuestos, serían de 41.9 millones. Son estos ingresos netos, ¿verdad? Este sería el efecto de la recompra en nuestro estado de resultados. Pero lo realmente interesante de esto no es solo ver este ingreso neto, sino cuál sería el efecto en las ganancias por acción y el rendimiento sobre el patrimonio.
Recordemos que de hacerse la recompra, actualmente hay 59.052 acciones en circulación y se comprarían o se recomprarían 14.000 acciones. Entonces, habrían menos acciones en circulación. De hecho, habrían 45 millones, perdón, estamos trabajando en miles para ser consistentes. Hay 59 millones de acciones en circulación, con la recompra habrían 45 millones de acciones en circulación. ¿Qué implica eso? Bueno, que las ganancias por acción, earnings per share, eso significa EPS, ¿verdad? Pre-recompra sería la utilidad neta sin recompra, estos 53.6 millones, dividido entre el total de acciones, ¿verdad? Esos 59 millones, es decir, por acción hay 91 centavos por acción de ganancia. ¿Qué pasa cuando hay recompra? ¿Disminuye o aumenta? Bueno, averigüémoslo. Tenemos utilidades de 41.9 millones dividido ahora entre solo 45 millones de acciones. Es decir, cada accionista ahora recibe 93 centavos por acción. Digamos, está recibiendo más utilidad por acción, ¿verdad? Como hay, hubo la recompra, se reduce el patrimonio, obviamente los que quedan ganan un poquito más. Veamos ahora el efecto en el rendimiento sobre el patrimonio. Antes teníamos, ¿verdad?, sin recompra, una utilidad neta de 53 millones, y eso deberíamos dividirlo entre el total del patrimonio, que antes de la recompra es de 488 millones. Tendríamos un rendimiento sobre el patrimonio del 11%, el cual está muy por debajo del rendimiento promedio de patrimonio de las empresas competidoras, que anda por el 19%. Luego de la recompra, ¿cuál sería el efecto en el rendimiento sobre el patrimonio? Tendríamos utilidades netas de 41 millones dividido entre el nuevo patrimonio. Reducimos el patrimonio, ahora solo es de 229 millones, y tendríamos, ¿verdad?, un aumento sustancial en el rendimiento sobre el patrimonio de de más de 7 puntos porcentuales, llegaríamos a 18.3, todavía estaríamos por debajo de la media de la industria, ¿verdad? Pero claramente es un aumento sustancial en el rendimiento sobre el patrimonio. Entonces, aquí podemos ver el efecto de la recompra en, las utilidades por accionista, ¿verdad? Y en el rendimiento sobre el patrimonio. Quiero finalizar esta sesión, ¿verdad?, analizando un poco del efecto de la recompra en el control que tiene la familia sobre la empresa. Regresemos a PowerPoint. Luego de que hemos hecho el análisis en Excel, ¿verdad?, y creo que ahora tenemos, ¿verdad?, estamos más claros de cuál ha sido el efecto de la recompra, tanto en el balance general como el estado de resultados, quiero que consideremos otra particularidad del caso, ¿verdad?, otro efecto que tiene esta recompra en el control, ¿verdad?, que tiene la familia en electrodoméstico blanco. La participación de la familia se diluye o se ha venido diluyendo, ¿verdad?, tanto con la oferta pública inicial que hubo en 2010, ¿verdad? Esto del IPO es cuando una empresa sale a la bolsa, ¿verdad? Una empresa familiar, ¿verdad?, había venido trabajando simplemente todo el capital de la familia, sale a la bolsa con este instrumento que se llama el IPO, que es una salida a bolsa, la oferta pública inicial. Y además de esta oferta pública inicial, se ha diluido más recientemente con la emisión de más acciones para ayudar a financiar las adquisiciones, ¿verdad?, las empresas que han venido adquiriendo electrodoméstico blanco. En 2022, la familia y los fideicomisos asociados aún controlaban electrodoméstico blanco con una participación aproximada del 62%. Sin embargo, es posible que algunos de los miembros de la familia acepten la oferta de $18.50 por acción, lo que podría reducir aún más el control familiar. Aún así, quienes no acepten la oferta verían aumentar su porcentaje de propiedad. Un titular, por ejemplo, del 10% de las acciones pre-recompra, por ejemplo, poseerá el 13.1% de la empresa después de la recompra, ¿verdad? De manera similar, dado el 62% de propiedad familiar colectiva en 2022, si ninguno de los miembros o fideicomisos asociados vendieran sus acciones, su porcentaje de propiedad aumentaría aproximadamente al 81%, ¿verdad? Entonces, que la empresa gane o pierda control, ¿verdad?, que sería, el 50 más 1, ¿verdad?, de las acciones, dependerá del porcentaje de la familia y los fideicomisos que decidan aceptar, ¿verdad?, la oferta de $18.50 por acción. En la próxima sesión vamos a analizar este caso bajo el lente teórico de Modigliani y Miller. Muchas gracias.